Hola a todos. Quiero compartir con ustedes algunas ideas sobre un desafío que todos tenemos, de ser más valientes. Es un desafío que nosotros tenemos. Vivimos en un mundo marcado por cambios constantes, la incertidumbre y una gran diversidad de ideas, de estilos de vida, de presiones sociales. Y no solo los jóvenes, sino todos nos enfrentamos con desafíos, los desafíos de los jóvenes que se añaden a los que son normales, del crecimiento personal, de la identidad, de decisiones vocacionales, de cómo manejar las relaciones. Pero en nuestras últimas décadas se añadió también el desafío del entorno digital, que nos hace compararnos con los demás, que nos hace también sujetos al juicio, a los likes de los demás, o también a muchos mensajes que desinforman, que nos presentan una realidad sesgada. ¿Qué significa hoy ser valientes? En este contexto, la valentía no se refiere solamente a actos heroicos o extraordinarios. Podríamos verlo también en la vida cotidiana de cada día. Estamos llamados a decir la verdad cuando sería más fácil mentir y más también nos daría mayores ventajas. O defender a alguien que está siendo excluido o maltratado. Elegir un camino propio, convencidos, en lugar de seguir el pensamiento de la mayoría. La valentía también de reconocer los errores, de pedir perdón, de también enmendarnos, mantenernos firmes en medio de la presión social. Como ven, muchos ejemplos y podríamos multiplicarlos. Fundamentalmente la valentía es esta capacidad de llegar a ser uno mismo, ser auténticos, ser capaces de manifestarse por lo que somos. Podríamos también preguntarnos, ¿qué impide hoy en día la valentía? Porque sí, la valentía es, pienso que todos sentimos el deseo de ser más valientes, más determinados en nuestras decisiones, pero ¿qué impide hoy? ¿Por qué? Porque no es fácil vivirla. Les presento una lista de algunos elementos, son 5 o 6 que podrían ser como las resistencias a ser valientes. Ante todo, hay los miedos. Todos estamos también atenazados por algunos miedos. El miedo al rechazo, ¿qué van a decir de mí? El miedo al fracaso. Tomar decisiones valerosas también significa exponernos a un riesgo de fracasar. O el miedo simplemente a no encajar en el grupo de referencia, con los amigos, con las personas con las cuales queremos compartir nuestro tiempo. El miedo a equivocarnos, el gran miedo del futuro. Los miedos siempre estarán presentes en la vida. El problema no es, o no se trata de eliminar los miedos o no sentir miedo, sino no dejar que el miedo decida en lugar nuestro. Porque el miedo puede llegar también a paralizarnos y a hacer que renunciemos a nuestro objetivo y también a nuestros valores. Un segundo aspecto puede ser el conformismo, es decir, la presión social de adaptarnos a lo que hacen todos. Así son las cosas, todos lo hacen, no vale la pena complicarse la vida. El conformismo es una tendencia también a la comodidad, digamos, a no ponernos en, en contraste con nadie. Vivir una vida tranquila, pero no es la tranquilidad de quien está consciente y vive sus valores, es la tranquilidad de quien ha renunciado tal vez a sus valores. Puede ser también que dependa mucho la falta de valentía de la falta de convicciones claras sobre lo que pensamos que es importante. Algunas veces no reflexionamos y así no tenemos convicciones firmes, fuertes, sólidas. De esta manera, ser valerosos es difícil. ¿Por qué?
no hay la base para tomar decisiones también firmes, sacar las conclusiones, o se depende demasiado de la opinión, del parecer de los demás, o también podemos tener esta tendencia a evitar el conflicto a toda costa, pensando que los conflictos no van bien. Hay algunos conflictos que sí, podemos decir también que son casi inventados, pero la conflictualidad en la vida es algo normal. Se necesita, podríamos decir, raíces. Sin ellas, cualquier presión externa puede también derribarnos. Y muy parecido a este es también la falta de valores sólidos. Los valores son como esta realidad que vale, que es importante para nosotros y que orienta nuestras acciones. Podríamos decir que es como un imán. El valor es, los valores son estas realidades ideales que nos atraen. Y cuando no están claros o no están interiorizados en lo profundo, no funcionan, no tienen capacidad de atraer. Es como un imán que ha perdido su fuerza. Y de ahí también las consecuencias. Saber que algo está mal, pero hacerlo igualmente. O priorizar la aprobación sobre la honestidad. Elegir lo fácil en lugar de lo correcto. Sin valores vividos, la valentía pierde sentido. Y este tema novedoso de las últimas décadas, la presión social y la cultura digital. La presión social siempre existió a lo largo y ancho de la humanidad, pero ahora también se manifiesta de una forma muy importante, en particular para las nuevas generaciones. Las redes sociales han intensificado el deseo de aceptación, casi un hambre de ser aceptados, y siempre estamos estimulados a una comparación constante, y la búsqueda de likes, el miedo a ser cancelado, borrado del mapa o criticado. Esto genera una cultura donde muchos prefieren adaptarse antes que vivir y manifestarse con autenticidad. Podríamos también añadir la baja autoestima. Una persona que no cree en sí misma difícilmente actuará con valentía. ¿Por qué? Porque hay pensamientos limitantes. No soy suficiente, no puedo, seguro lo hago mal, los demás lo hacen mejor que yo. Esta inseguridad empuja a evitar riesgos a toda costa, incluso los riesgos necesarios para crecer. Podríamos preguntarnos ahora también como ejercicio, dedicar algunos minutos en analizar los miedos que nos atenazan, que nos paralizan en la toma de decisiones valientes. Cuánto importa, cuánto incide el conformismo en nuestra vida, cuánto la falta de convicciones o de valores sólidos, y también cuánto incide en nuestras decisiones la presión social, en particular de la cultura digital. Les dejo algunos minutos para analizar estos elementos.
cuadro que les he presentado tal vez es demasiado negativo, un poquito tétrico. Sí, la dificultad para vivir la valentía en nuestra vida, para ser personas convencidas que miran a sus objetivos y que también enfrentan las dificultades. Indudablemente esta es la primera parte. En este taller quiero también compartir con ustedes cuáles son las fuentes de la valentía. Como hay obstáculos, también existen fuentes que fortalecen la valentía. Y estas fuentes no se trata solamente de algo que existe o no existe, se pueden cultivar y desarrollar a través del tiempo y con nuestro esfuerzo. Les presentaré algunas de estas fuentes de la valentía, sin ponerlos en jerarquía. Es decir, tal vez mirándolas todo en el conjunto, encontramos también nosotros las fuentes de poder ser más valientes en nuestras decisiones. Pienso que ante todo el primer punto es el instinto de supervivencia. Cuando nosotros faltamos de medios materiales o para mantener la salud física, claro que sacamos también nuestra fortaleza, nuestra determinación, nuestra valentía para satisfacer las necesidades. La satisfacción de las necesidades es indudablemente una primera fuente de valentía. Y también puede ser en este punto también la amenaza de un enemigo o de un adversario. Lo vemos también en el deporte, en donde sí, tal vez uno no tiene todo el valor, pero el hecho que estén otros compitiendo con nosotros y contra nosotros nos hace sacar a flote también este deseo de vencer, de sobresalir. Las necesidades o la presencia de adversarios es un estímulo muy fuerte para que nosotros desarrollemos también esta fortaleza para luchar. Un segundo aspecto, la búsqueda de reconocimiento social o de la gloria, el deseo de éxito, de triunfar. Lo vemos desde el punto de vista de los estudios, jóvenes que estudian mucho, ¿para qué? Para sobresalir, para tener éxito, para triunfar. Lo vemos en los deportes, lo vemos también en la economía y también algunos también lo ponen en la historia militar, pero dejémosla aparte. Tal vez no es ahí en donde estamos llamados a desarrollar nuestra valentía. Así, la búsqueda del reconocimiento social, de la gloria, del éxito, puede ser otra de las fuentes de nuestra valentía, tener ideas claras sobre lo que se quiere llegar a ser. Un tercer aspecto, el autoconocimiento, que siento, que quiero, que creo. Este autoconocimiento de tipo cognitivo es un elemento clave para desarrollar también las motivaciones que nos muevan para actuar con firmeza. Esta claridad de quiénes somos nosotros mismos. La persona que se conoce tiene mayor claridad para actuar con firmeza, con determinación, respecto a una persona que todavía no se conoce o que se conoce poco y que no tiene las ideas claras de quién es y a dónde quiere llegar. Otro aspecto que podemos poner es también el tema de las convicciones claras. Convicciones claras y profundamente asumidas, interiorizadas. A tener algunos, podríamos decir, criterios de acción. La honestidad vale más que la aprobación, pase lo que pase. Mi dignidad no depende de los otros. Mi dignidad es algo que depende de uno mismo, de mí mismo. Los demás pueden pensar y decir lo que quieren. Quiero vivir con sentido, que significa con significado profundo mi vida, pero también vivir con sentido, es decir, con una dirección precisa. Como decimos que las calles tienen un sentido, doble sentido. Bueno, también nosotros queremos tener un sentido, una dirección muy bien elegida y determinada. Las convicciones permiten sostener decisiones, incluso cuando son difíciles. Y este es un punto que podemos desarrollar, el aclararnos las convicciones para que sean convicciones claras. Las convicciones claras, les estaba diciendo que son fundamentales para que
para sostener y perseguir las decisiones, los objetivos, incluso cuando son difíciles de lograr. Así hemos visto hasta ahora el instinto de supervivencia, la búsqueda de reconocimiento social y de éxito, el autoconocimiento, las convicciones claras y un quinto elemento muy parecido son los valores practicados, los valores interiorizados y que por esta razón también se practican con mayor facilidad. No basta conocer los valores, es necesario también interiorizarlos y practicarlos. Y los valores, algunos valores fortalecen la valentía. Sí, por ejemplo, la honestidad, el sentido de responsabilidad frente a nuestros deberes, el valor de la justicia, es decir, de comportarnos bien y de relacionarnos de manera adecuada con los demás, el respeto de las personas, la solidaridad frente a situaciones de necesidad o de fragilidad. La valentía crece cuando hay coherencia y podríamos decir también que cuando más somos coherentes con nuestros valores, más somos valientes y esto lleva también a profundizar todavía más los valores. Un sexto aspecto puede ser el sentido de propósito. Un propósito, un objetivo, un para qué. El para qué moviliza muchas energías. Cuando estamos, verdaderamente hay algo que nos interesa, le echamos ganas. Ya, da fuerza para enfrentar las dificultades. Preguntas clave puede ser, ¿para qué quiero vivir? ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Qué huella quiero dejar? Bueno, cuando hay propósito, el miedo pierde fuerza también. Y parecido también al propósito es el sentido del deber. No está muy en boga hoy en día el sentido del deber, pero puede ser útil, por ejemplo, en el trabajo, el sentido del deber que aumenta la valentía. Pensemos lo que pasa en los bomberos. ¿No tienen miedo frente a los incendios o las situaciones peligrosas? Claro que sí, o las fuerzas de seguridad, pero el sentido fuerte del deber ayuda también a enfrentar las dificultades. Pensemos también lo que sucede en muchos papás y mamás frente a las necesidades de los hijos. El sentido del deber como padres los ayuda también a enfrentar las dificultades con mayor valentía. Otra fuente de la valentía puede ser el deseo de conocer. Lo vemos en algunos ejemplos de exploradores, arqueólogos, investigaciones científicas. El deseo de conocer y no siempre ligado a la búsqueda del éxito. También algunas veces solamente el deseo de conocer que empuja a las personas a dedicarse alma y cuerpo en todas las actividades, a desafiar también muchas resistencias o dificultades. El deseo de conocer, que es uno de los elementos como fuente de la que dimana esta energía, esta valentía. Puede ser también el apoyo de los demás. El hecho que los demás puedan apoyarme me hace más valeroso. La valentía se fortalece, digamos, en comunidad. Amigos que animan, familia que apoya, mentores que orientan. El ser parte de un grupo, el ser parte de una comunidad. La comunidad tiene esta función también de estimular, de animar, de darnos también un refugio en el caso de frustraciones, de fracasos. Es la manera para poder compartir luchas y decisiones. Ayuda a sostener el valor. La ayuda también a las personas amadas. Lo veo también en este rubro. Cuando amamos verdaderamente a una persona, nos volvemos también valientes. Nos volvemos llenos de valor para continuar a ayudar a esta persona. Se ve en muchos casos del cuidar, de defender a personas amadas. Es decir, todo esto, esta fuente de energía, el apoyo de los demás y también sentir el amor hacia los demás.
En este punto del cuidar, defender, del ayudar a los demás, podemos poner también muchas de las profesiones de la salud, médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, que ayudan, porque animados dentro de sí de un deseo de cuidar, de defender a los demás, no solamente a personas que se aman, sino también sentirse parte de una comunidad que cuida, que defiende, que ayuda. Otro punto también puede ser la experiencia y la práctica. Pienso que muchos de nosotros han visto mucho valor, mucha valentía en nuestros papás, mamás, en hermanos, en tíos, abuelos. Es decir, la valentía se entrena y se aprende también. ¿Por qué? Porque cada pequeño acto valiente fortalece el siguiente. Decir una opinión con respeto, defender a alguien, tomar una decisión difícil. Tal vez lo hemos visto en nuestras familias o tal vez en los lugares de trabajo con colegas o lo hemos visto en la escuela por parte de maestros, profesores. La valentía no aparece de golpe, se construye a través de pequeñas decisiones. Y pienso que el ejemplo es uno de los elementos que más pueden facilitar también este desarrollo. Puede ser fuente de un deseo de imitación. Ahora se dice en términos psicológicos y también de desarrollo desde el punto de vista pedagógico, estos imprinting, es decir, estas ideas que vemos y que son interiorizadas porque las vemos también ejecutadas por otras personas y que se graban profundamente en nuestra conciencia. Este ejemplo. Y la práctica que de ahí que deriva. Otro elemento, es el 10º y último de esta lista, es la dimensión espiritual. Para muchos jóvenes, y no solo, la fe y la espiritualidad son una fuente profunda de valentía. Creer, por ejemplo, que no estamos solos, que Dios nos acompaña, que la vida tiene un sentido más grande, que hay un bien por el cual vale la pena luchar. Y todo eso da una fuerza interior que trasciende también las circunstancias que pueden ser adversas. La fe religiosa, o también podríamos decir, desde un punto de vista de una espiritualidad más genérica, un ideal, el ideal de la justicia, el ideal de la libertad. Bueno, todo eso ha siempre sido fuente de valentía. Pensemos en los mártires cristianos, pero también mártires, podríamos llamarlos así, de la libertad o de la justicia, del compromiso social, misioneros, ascetas, etc. Personas que se arrojan con valentía para lograr un ideal que puede ser también político, filosófico, religioso, artístico y humanitario. Me quedo un rato en un ideal artístico. Sí, conocí a algunas personas que se dedican a la música. Bueno, están dedicados todo el día, todo el momento va bien para trabajar y para también ensayar y para aprender. Bueno, esta fuente de qué? De valentía. No es un deseo solamente de éxito o de dinero que muchas veces no llega, sino esta pasión que anima. Bueno, pienso que la dimensión espiritual está llamada también a darnos pasión y calor, también afecto hacia lo que hacemos. Y claro, el calor, el afecto, la pasión nos motiva también a ser más valientes. Bueno, les he presentado algunas de estos elementos que pueden ser factores que ayudan en ser más valientes. La valentía puede transformarse también en un camino de vida. Ya lo hemos dicho, no significa no tener miedo, sino actuar a pesar del miedo. El mundo necesita a personas, en particular a jóvenes, auténticos, que saben quiénes son y qué quieren llegar a ser, comprometidos con valores, capaces también de decir no, esta palabra muy corta, pero fundamental, cuando es necesario, y dispuestos en particular a construir algo mejor, con pasión, con energía, con esta visión del futuro.
Y recordemos que la valentía no siempre se ve en grandes acciones, sino en decisiones también cotidianas que pero una tras otra marcan la diferencia. Para terminar este taller, para no concluirlo definitivamente, porque les queda un trabajo, les dejo algunas preguntas para una reflexión personal. ¿En qué situaciones en particular te cuesta ser valiente? ¿En la escuela, en el trabajo, en la familia, con los amigos, en el uso de los medios, en las redes sociales, cuando haces deporte, cuando convives con los demás? Bueno, ¿cuáles situaciones son más difíciles para ti? Una segunda pregunta. ¿Cuáles factores de estos que hemos analizado quieres desarrollar para ser más valiente? Quiero también retomar algunos de estos factores que pueden ser importantes. Bueno, por ejemplo, puede ser la satisfacción de necesidades, el reconocimiento social y el éxito, el autoconocimiento con convicciones claras y valores bien sólidos, el sentido de propósito, de una finalidad en la vida, el deseo de conocer, y el apoyo de los demás y el poder colaborar con los demás para ayudarnos también en este desafío de ser valientes, la experiencia y la práctica, la dimensión espiritual. Bueno, ¿cuáles factores quieres desarrollar para ser más valiente? ¿Qué valores quieres vivir con más coherencias? Con más coherencia. Pienso que es uno de los temas importantes. ¿Por qué? Porque los valores nos ayudan a tener una cierta dirección, un rumbo, nos dan una dirección. Y los valores no solo dan una dirección, son también energía para poder recorrer el camino. ¿Quién te inspira a ser valiente? Pienso que a lo largo de la vida hemos encontrado a personas o a través de la literatura, de la cinematografía o de ejemplos que hemos visto, alguien puede inspirarnos a ser valiente, sí, a ser más valientes. ¿Y cuál sería un pequeño acto de valentía que puedes hacer esta semana? Bueno, pienso que es también el concentrarse no solamente en grandes propósitos, en pasiones que toman toda la vida, sino también de ejercernos y ejercitarnos y también ensayar pequeños gestos que sumados uno a otro pueden hacer la diferencia. Y así nos deseamos a todos recíprocamente de ser personas más valientes.